Hola. De nueva cuenta te doy la bienvenida a Humanamente, de la sección de Humanidades. Hoy vamos a hablar de la violencia. Es, sin duda, un tema delicado y a todos nos afecta en mayor o menor medida. Por ejemplo, ¿cuántas veces no te has encontrado en medio de una situación violenta, ya sea en casa, en la calle, en la escuela o en el transporte público? Realmente la violencia puede darse en cualquier lugar y es un riesgo potencial para la sana convivencia entre los seres humanos. Sin embargo, ¿sabes cómo identificarla? ¿Cualquier agresión es un acto de violencia? ¿Hay violencia que puede justificarse? En su libro titulado El Leviatán, Thomas Hobbes plantea, entre otras cosas, la idea de que para ganar los beneficios de vivir en sociedad, todos los seres humanos le ceden al Estado su voluntad y con ello le dicen adiós en sentido figurado a las armas con que podrían atacarse o defenderse. A partir de este pacto social, es el Estado quien debe encargarse de vigilar el bienestar y el respeto de las leyes y normas que permite la vida en sociedad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las leyes y normas se rompen sistemáticamente, poniendo en riesgo la integridad física, emocional, económica o mental de las personas? ¿Hay manera de que los individuos que forman la sociedad se protejan de ataques ajenos sin ejercer violencia cuando no está garantizada su seguridad? ¿Hay casos en que la violencia es un mal necesario? ¿Tú qué crees? Estas son algunas de las preguntas que rondaron hoy por la mente de Luna y Emiliano a raíz de una situación de agresión en plena calle que, desgraciadamente, es un ejemplo de algo que es bastante común en el día a día. Hacerse las preguntas anteriores llevó a nuestros amigos a pensar en eso que llamamos el tejido social. Esa red de relaciones que nos une a todos en los pueblos, en las ciudades y en los países. Esa red en la que estamos insertos desde que nacemos, nos guste o no. ¿Dónde se urde el tejido social? ¿Cuál crees tú que sea su origen? ¿Puede la violencia desgarrarlo por completo? Mientras piensas al respecto de estos cuestionamientos, ¿te parece si vemos qué ocurrió con Luna y Emiliano hoy? Esto es Humanamente, dudar para comprender. Comenzamos. Luna, ¿qué pasó, Lu? Vine en cuanto me dijo mi mamá que marcaste la casa. No sabía qué más hacer o a quién llamar a mí. Perdón. Está bien, no te preocupes. ¿Qué tienes? Según mi mamá, te oías alterada. Estoy bien, enojada, pero bien. Iba para la casa y un tipo me empezó a seguir y cuando me volteé y le dije que qué quería, me gritó cosas horribles y se echó a correr. Me dio mucho miedo y luego coraje y en cuanto pude marqué a tu casa. Está bien, qué bueno que lo hiciste. ¿Segura que estás bien? ¿No te hizo nada además de gritarte? No, nada más. Y eso es lo que más me enoja. ¿Por qué me asustó tanto? ¿Por qué me afectó tanto si no me hizo nada? ¿Cómo que nada? Te estaba siguiendo y luego... Y luego me gritó y se fue. Eso es mucho más que nada, Lu. Palos y piedras. ¿Qué? Palos y piedras. ¿Qué, estás sordo? Así decía un tío cuando yo era niña. Palos y piedras dañarán mi cuerpo, pero las palabras se las lleva el viento. El tipo no me tocó, no hubo palos ni piedras. Solo palabras. No estoy seguro de estar de acuerdo con eso de palos y piedras. A mí me parece que tienes razón en estar enojada. Fue muy violento lo que te hizo ese tipo. Y tú no le habías hecho nada. No, no le había hecho nada. Eso también me pone mal. No entender por qué a mí, por qué hoy. Pero... espera, ¿me estás diciendo que si yo le hubiera hecho algo, entonces hubiera estado justificado que me siguiera y que me gritara? No estoy diciendo eso. Aunque bueno, creo que dependería mucho de lo que le hubieras hecho. No sé, supongo que realmente no importa. No le hiciste nada y él te agredió. ¿Sí me agredió?
¿Te sentiste agredida? Sí, cuando me empezó a gritar me sentí como si me estuviera lastimando, casi como si fuera algo físico. Pero, ¿eso es suficiente para decir que me agredió? ¿Qué tal si no me iba siguiendo? ¿Qué tal si yo me confundí? ¿Qué tal si me gritó esas cosas porque me volteé y... ¿Y qué? Cuando te volteaste, ¿qué hiciste? Solo le pregunté por qué me estaba siguiendo, ya te lo dije. Tranquila, Lu, tranquila. Solo intento decirte que el tipo no tenía ninguna justificación para ser violento. Ahí está de nuevo. ¿Qué cosa? Ya van 2 veces que me dices algo relacionado con que la violencia puede estar justificada. No sé si estoy de acuerdo con esa idea. Yo creo que ninguna violencia está justificada. Pues tú estás siendo violenta conmigo, Lu. ¿En serio? Ay, mi perdón, de verdad. Ay, no sé qué me pasa. El tipo me dejó muy sacada de onda. Tranquila, está bien. Solo escúchame. Imagínate que el tipo sí te hubiera tocado, que te hubiera golpeado o querido robar. Si hubieras podido detenerlo con un golpe, alguna técnica de defensa personal, karate, box, no sé, gas pimienta, eso no estaría justificado. ¿Cuenta como violencia defenderse de una agresión? No sé si en todos los casos, pero creo que si alguien se defiende con otra agresión, sí está ejerciendo la violencia. Entonces, ¿agredir es violentar? Creo que no llegaremos muy lejos sin hacernos primero otra pregunta. ¿Qué es la violencia? En su informe mundial sobre la violencia y la salud, realizado en 2002, la Organización Mundial de la Salud define la violencia del siguiente modo: el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Además, el informe declara que la definición no abarca solamente la violencia cuando ésta se da entre individuos, sino que también comprende los comportamientos suicidas y los conflictos armados que puedan suscitarse entre grupos de personas. La violencia en cualquiera de estos 3 rubros puede aparecer en formas muy evidentes, entre las que se encuentran golpes, amenazas, lesiones, discriminación, privación de la libertad y la muerte. Pero la violencia también puede presentarse de formas más sutiles, que no siempre detectamos, ya sea que alguien las ejerza sobre nosotros o que nosotros las ejerzamos sobre nosotros mismos o sobre alguien más. Algunas de estas formas son burlas, caricias sin consentimiento, descalificaciones e insultos, intimidación física, chantaje emocional y acoso de cualquier tipo. Cualquier expresión de violencia, sea evidente o sutil, puede afectar a una persona en los niveles físico, emocional y mental. Entonces, según este documento de la Organización Mundial de la Salud, hay muchos tipos de violencia. Sí, y tenías razón. El tipo fue violento conmigo, aunque no me haya hecho daño físicamente. Y fue un evento que pudo haber ocasionado un daño psicológico en este caso. Sí, me hizo sentir muy alterada. Hasta me desquité contigo. Y eso no estuvo bien. Pero míreme, aquí dice que la violencia está considerada un problema de salud pública que hay que trabajar por erradicar. Entonces, ¿no hay violencia justificable, o sí? Pero, ¿ni siquiera existe en defensa propia? No sé. Encontré en el catálogo un libro sobre violencia que pensé que podría ayudarnos a entender eso. Pero no estaba en su estante. ¿Y no le preguntaste al bibliotecario? Tampoco lo encontré por ningún lado. El guardia de la entrada me dijo que debe haber ido al baño. ¿Y cómo se llama el libro? Tratado sobre la violencia. El autor tenía un apellido difícil de pronunciar, era... Sofsky. Wolfgang Sofsky. Sociólogo, periodista, escritor alemán. Aún vive. ¿Y usted es...? El bibliotecario. Humberto Villasana.
Para servirles. Aquí tiene. Gracias. No hay de qué, jóvenes. ¿Leemos? Leemos. Las prácticas y las consecuencias del orden son hoy manifiestas. La barbarie que el orden pretendía superar nunca tuvo final. Estás diciendo que por más que se intente, nunca podría imponerse del todo el orden en la sociedad, ¿no? Sí, eso mismo entendí yo. ¡Bum! Eso es perturbador. Ya sé. A ver, déjame repasar esto. A ver si entendí. Lo que el autor nos está diciendo es que la violencia es parte de la vida humana en sociedad, ¿cierto? Esa impresión me dio a mí también. Pero entonces, ¿es inevitable? No estoy de acuerdo, señorita. ¿Puedo sentarme? Claro. Por favor. Decía que usted no está de acuerdo, entonces. En efecto, no estoy de acuerdo ¿Con qué? con que la violencia sea inevitable. ¿Qué piensa usted al respecto, señor Villasana? Hay dos conceptos que suelen confundirse. Me refiero a la agresión y la violencia, pero que no son equivalentes. Honestamente, no estoy muy seguro de poder ver en qué son distintos la agresividad y la violencia, señor. A mí me parece que son la misma cosa. Si me violentan, me agreden. Y si me agreden, me violentan. Eso se debe a que está usted acostumbrado a usar los términos como sinónimos, jovencito. Pero, ¿cuál es la diferencia? Les digo, con mucho gusto. La agresividad hace referencia a las conductas por medio de las cuales los individuos y los grupos se hacen daño de manera deliberada entre ellos. Todos los seres vivos tienen una capacidad mayor o menor de ser agresivos. Por otra parte, la violencia es el uso de la agresividad desde una posición de poder. Esta se aplica con el objetivo de mantener el orden o de establecer una jerarquía. Yo necesito un ejemplo. Claro. Imaginen a dos hermanos que se pelean. Por más agresivos que se muestren el uno con el otro, no estarían haciendo gala de violencia. Mientras que si uno de ellos desobedece a su padre y el padre le da un cinturonazo para que quede claro quién manda, y que al otro no se le ocurra desobedecer también. Ese sí sería un acto violento. Entonces, de acuerdo con su propuesta, ¿no es un acto de violencia que dos personas agredan en igualdad de condición? Sin que ninguna tenga una posición de poder más alta que la otra. En efecto, no lo sería. ¿Y los otros seres vivos pueden ser violentos? Mientras establezcan relaciones jerárquicas, sí. El lobo alfa de una manada, si agrede a un lobo más joven que está intentando retarlo, para que ese lobo joven se mantenga en la posición que ha tenido hasta ahora, estaría siendo violento. ¿Y el lobo joven no? Considero que la violencia solo puede ejercerse de parte de alguien que tiene una posición más alta en la jerarquía, hacia quien tiene una posición más baja. Pero esa distinción me suena muy rara. A ver, por ejemplo, si dos policías se pelean a golpes, ¿no estarían siendo violentos? No, solo agresivos. Eso es contrario al modo en el que hemos hablado todos los días. Pero decía usted que no está de acuerdo en que la violencia sea inevitable. ¿A qué se refería? Yo estoy todavía más confundida con esto que propone usted. Puedo entender lo de que en la sociedad debe haber un orden, pero si para mantenerlo siempre se va a ejercer violencia, ¿cómo podríamos vivir en sociedad sin esa violencia? Para mantener el orden es necesario que alguien ejerza el poder y controle al resto, ¿no? ¿En qué sentido no es inevitable la violencia? Bueno, jovencita, le da usted a mi punto débil con su pregunta. Llámenme soñador si quieren, pero yo creo que los seres humanos
aunque tengamos la capacidad de agredirnos los unos a los otros, podemos crear un tejido social que muy ¿Un prontamente... tejido social? ¿Qué es eso? El tejido social es el resultado de las relaciones entre las personas y entre las distintas formas en las que ellas se organizan. Las familias, las comunidades, las escuelas y las iglesias son algunas. ¿Quién valió ya? En general, el tejido social está compuesto por todo tipo de agrupaciones en las que los seres humanos nos reunimos para perseguir metas en común y también por los símbolos mediante los cuales nos identificamos como parte de esas formas de organización. Claro, entiendo. Actualmente, nuestro tejido social se basa en jerarquías donde un individuo le impone su poder a los que están abajo. Yo pienso que es posible construir un tejido social que no se base en jerarquías violentas, donde el orden social no dependa de que nadie ejerza un poder mayor al de los otros de manera agresiva, sino que dependa de la organización entre personas con igual posición en la sociedad. De hecho, si me lo preguntan, yo pienso que es precisamente la violencia jerárquica con la que estamos acostumbrados a relacionarnos socialmente, lo que provoca que las personas vivan ejerciendo su poder de manera violenta sobre todos aquellos que están más abajo en la jerarquía y que se vaya enfermando el tejido social. Como no pueden defenderse de los de arriba, se desquitan con los de abajo. Ojo por ojo. Sí, y todos nos quedamos ciegos, como decía Gandhi. Pero bueno, jóvenes, tengo que seguir acomodando volúmenes. Espero que la distinción que les propongo pueda servirles para algo. Con permiso. Propio. Wow. Está bien fuerte todo. Eso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No sé si sea posible lo que dijo el señor Villasana. Sí, estás pensando lo mismo que yo. Tampoco estoy segura de que eso sea posible. Bueno, sí veo que en algunos casos pasa eso de que la gente que se siente muy violentada tiende a violentar a otros. De hecho, me pareció leerlo hace rato en el documento de la Organización Mundial de la Salud. Pero no sé si el ejercer poder sobre otros sea lo que enferme el tejido social. Ajá. Y además, no me queda muy claro para qué puede servir distinguir entre agresividad y violencia. La definición que nos dio Villasana de la violencia y la que está en este documento de la OMS tiene ciertas diferencias. La Organización Mundial de la Salud no reconoce la distinción que él nos propuso. Ajá, aunque este informe sí dice que la violencia puede ser un uso del poder, no nada más de la fuerza física. En eso se parecen, ¿no? Tienes razón, Lu. Pero estoy pensando que en lo que más son diferentes ambas definiciones es que en la OMS dice que se llama violencia al ejercicio del poder o de la fuerza física que hace daño. Cuando se usa para organizar a la sociedad, no está haciendo daño, ¿sí? ¿Qué crees que diría Villasana? Que sí, que cuando se ejerce el poder o la fuerza física para organizar, la gente a la que se organiza no puede defenderse. Y entonces, cuando alguien más arriba les ha hecho daño, aunque fuera buscando su bienestar, y ellos por estar debajo en la jerarquía, sintieron que no se podían defender, es que descargan ese resentimiento haciéndole daño a alguien que está más abajo, que tiene menos poder. Un alumno, un hijo. Una jovencita en la calle. Desde esa perspectiva, la violencia no sería justificable. Y la distinción nos sirve para entender por qué se da la violencia dentro de la sociedad. Cuando dos iguales se agreden, no se acumula resentimiento. Se libera la tensión en la agresión. En cambio, cuando alguien agrede a otro desde una posición de poder, el otro se guarda su agresividad para cuando tiene poder sobre alguien más. Y se hace una cadena. Claro, yo no pude defenderme, por eso luego me puse agresiva contigo.
Ahora estoy pensando sobre eso de que el tejido social se enferma. ¿Has pensado que hay maneras de relacionarse que son muy agresivas y luego ni le prestamos atención a eso? Sí, lo he notado. Cuando los amigos se hacen bromas pesadas o cuando los hermanos se molestan de manera muy agresiva. ¿A poco nunca has estado en una fiesta de esas en las que embarran la cara de quien cumple años en el pastel? Odiaba que me hicieran eso. Llegué a pedirles a mis papás que no me festejaran mis cumpleaños para no tener que vivirlo. Me sentía muy impotente. Yo también. Ay, lo detestaba. ¿Y a ti no te pasaba que luego ibas a las fiestas de tus amigos esperando el momento en que pudieras hacerles lo mismo? Ojo por ojo. Sí, la verdad sí. Y esas son agresiones, ¿no? Sí, yo creo que lo son. Pero también son violencia, Emi. Mira, cumplen todos los requisitos de la definición que da la OMS, pero además cumplen con la distinción del señor Villasana, porque al agarrarte por sorpresa quienes te embarran la cara en el pastel o te hacen una broma pesada, tienen el control de la situación, tienen más poder. ¿Y Villasana tiene razón? ¿Y si el tejido social se termina enfermando por estar construido con base en ese tipo de relaciones violentas? Es posible, sí. Es que, mira, nos preguntábamos si hay violencia justificable, ¿no? Parece que la respuesta depende de si creemos o no que se pueda construir un tejido social sin que nadie agreda a nadie desde una posición de poder. Claro, porque si eso es posible, podríamos decir que no hay violencia que se justifique. Sí, y desde esa perspectiva resulta que es la violencia misma de las jerarquías lo que va enfermando a la larga el tejido social, porque es la causa del resentimiento. Pero si resultara que no es posible construir un tejido social sin violencia, pues al menos esa violencia, la necesaria para mantener a la sociedad unida, sería justificable, ¿no? Sí, me parece que sí. Tal vez si seguimos leyendo el libro de Sofsky nos quede más claro. Ojalá tengas razón. A ver, ábrelo. Hoy Luna vivió una agresión en la calle y eso nos llevó a pensar en la violencia, en cómo se define y en sus alcances. Y aunque nos topamos con más de una definición, hay algunas cosas que nos quedaron claras sobre la violencia. La violencia puede darse aun cuando no sea de manera física. La violencia se relaciona con ejercer poder o la fuerza física sobre los otros y también con hacerles daño. Por último, nos dimos cuenta de que hay muchas relaciones sociales que se basan, si no directamente en la violencia, al menos sí en la agresión, en alguna forma de hacerle daño al otro. Y aunque no logramos comprender aún si hay o no violencia justificable, la distinción entre violencia y agresión nos permitió ver la posibilidad de que este tipo de relaciones construidas sobre la agresión desde una posición de poder sobre los demás pongan en riesgo el tejido social. En este programa se ha recurrido a las siguientes técnicas. 1. Comprensión, a las cuales se les ha dado las siguientes aplicaciones. A. Controversia. B. Análisis de discurso. C. Determinación de sentidos. Veamos cómo. Técnica. Comprensión. Aplicaciones. Controversia. Análisis de discurso y determinación de sentidos. A partir de la experiencia vivida por ella, Luna y Emiliano discuten sobre qué es y qué no es violencia, haciendo uso de la controversia. Luego, poniendo en práctica el análisis de discursos, revisan los contenidos tanto del documento de la OMS como de la propuesta del bibliotecario, para con ello intentar llevar a cabo una determinación de sentidos que les permita empezar a esclarecer lo que entienden por violencia y por agresión. Espero que nuestro programa de hoy te haya parecido interesante. El tema lo es, sin duda, además de complejo y lleno de dificultades a tomar en cuenta. ¿Qué piensas tú de las dudas con las que Emiliano y Luna se quedaron? ¿Crees que violencia y agresión son la misma cosa? Acompáñanos próximamente para ver algunos otros problemas y dificultades de las humanidades con las que Luna y Emiliano vayan a encontrarse. Ya veremos qué otras dudas y cuestionamientos les provocan. Recuerda que puedes visitarnos en jovenesencasa.cef.gov.mx y unirte a nuestra comunidad de Facebook buscando Jóvenes en Casa. Si quieres ver algún programa previo, búscanos en YouTube.
Esto fue Humanamente, un espacio donde nos permitimos dudar para comprender. Hasta la próxima.